Bueno, mis hermanos, nuevamente buenos días. Seguimos con este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y hemos estado en este estudio del libro de Génesis o en la predicación del libro de Génesis y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 20. Vamos a ver lo que el Señor habla de manera especial a su pueblo con este suceso, con esta forma en que ocurrieron los hechos. Y yo quiero que le pidamos al Señor que sea Él quien nos dirija, quien nos dé también sabiduría, claridad en nuestra mente, pensamientos, y también que en su misericordia nos revele lo que Él quiso revelar a su audiencia original y de qué forma también es aplicado para nosotros en este día. Así que vamos a leer el texto y luego oramos al Señor. En sus Biblias, Génesis capítulo 20. Dice la palabra del Señor en Génesis 20. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Versículo 11. Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer cuando Dios me hizo salir errante de la tierra de mi padre. Yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Esta es la palabra del Señor. Y Señor Jesús, hoy te pedimos que nos dirijas en este tiempo, Señor, que como lo vemos en este texto, en este pasaje, Señor, la forma en la que has guiado a tu pueblo, en que les has hablado, en que has respaldado, Señor, ha dependido completamente de ti, Señor, de principio a fin. Eres tú quien sostiene, quien preserva, quien guarda, quien respalda, a pesar de nosotros, Señor. Y por eso yo te pido también que en este tiempo, en este culto de oración, en este mensaje, seas tú quien me respalde, quien permita que sea tu palabra, tu evangelio,
el que sea compartido, Señor, y no palabras de hombre. Y aún con mis hermanos y amigos, que tú también nos des la disposición, la atención para escuchar, para estar atentos, para entender lo que viene de parte de ti, Señor, y no solo oír intelectualmente y no aplicar y vivir, Señor. Permítenos recibir este mensaje como lo más importante que podemos recibir hoy en tu día, Señor, por favor. Amén. Mis hermanos, y lo que vemos en este texto en Génesis 20 es una historia que podría tomarse también desde diferentes puntos. Hay personajes como Abimelech, que era rey de la tierra de Gerar, y también ese nombre quiere decir padre de rey. Y es una persona también que, pues por lo que vemos en la historia, fue también prejuzgado por Abraham. La historia como tal empieza con él en este capítulo, como él sale del lugar de donde estaba hacia la tierra del Negev, y en ese camino, en ese proceso, pues dice que pasó por Cades, por Sur, entonces estuvo un tiempo en Gerar. Y ahí en el versículo 2 vemos algo crucial en este pasaje, y es lo que Abraham compartía o su narrativa en esos diferentes lugares a donde iba. Él pasaba desde que el Señor lo sacó de su lugar, de Ur de los Caldeos, y lo envió con una misión o con una promesa que le dio. Abraham recibió un propósito de parte de Dios y fue enviado. Desde ahí fue un paso de fe y de obediencia también que él tuvo con el Señor y empezó a caminar con él. Y como lo hemos visto en los capítulos anteriores, el Señor lo ha respaldado, el Señor lo ha guardado, aunque parecía totalmente imposible que alguien pudiera ser librado de las cosas a las cuales se vio Abraham en peligros. Y vemos que dice en el versículo 2 que Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces no dice como Abraham dijo, es mi hermana, sino la forma en la que lo expresa es que él decía, muy probablemente de manera constante, que ella era su hermana. Y pues ella era su esposa también. Entonces no era como solo por querer presentarla de esa forma, sino que había un propósito también por el cual él la presentaba así, y era como una verdad a medias, lo cual también es una mentira. Ella para él, sí, el Señor cuando une a una pareja en la unión del matrimonio, en ese pacto, pues los hace una sola carne. Ellos, lo que los representaba, la relación que los representaba a ellos de manera delante de Dios y de las personas era como esposos. Y pues no es la primera vez que Abraham decía esto de Sara. Así que volviendo al capítulo 12, como un poco de contexto también de este pasaje, dice en Génesis 12, versículo 2, esta es la promesa del Señor a Abraham, pero en el versículo 11 es donde él habla esto de Sara. Génesis 12, versículo 11 al 13. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Vemos ahí en esos versículos cuál era el propósito con el cual Abraham decía que Sara era su hermana. Y no era solo que ellos fueran preservados, sino que aún él estaba poniendo su vida por encima de la de ella. Él estaba diciendo, me matarán y a ti te dejarán vivir. Entonces dilo para que nos vaya bien y para que yo viva gracias a ti. Aquí hay algo muy importante que nos deja ver este pasaje de el corazón de Abraham, de este siervo que el Señor llamó, que el Señor guió, que el Señor guardó, pero que era un ser también con dificultades, con dudas, temores, como nosotros. Y continuando con el pasaje, dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y entonces empezó a hacerle como esta contraposición a Dios o exigir justicia. Señor, tú destruirás a una nación por esto, sabiendo que soy inocente. Entonces estamos viendo también las consecuencias de
esta mentira, de este pecado, de esta justificación que estaba realizando Abraham delante de todo lugar al que iba. No solo era algo que tal vez podía guardarlo a él y a su esposa, sino que era también algo que tenía consecuencias. ¿Y por qué dice él, Abimelech, al Señor también como destruirás una nación aún, aunque sea inocente? Entonces vemos también algo ahí importante de ver cómo Abimelech era alguien que tal vez podía tener un temor de Dios, ya sea por conciencia o por revelación directa del Señor. Y podemos seguir también viendo como en esta decisión de Abraham de presentar a su esposa de esta forma, de la razón por la cual él lo hace, y eso lo veremos también más detallado en versículos más adelante de este capítulo. Pues podemos ir viendo también de qué forma nosotros podemos llegar al lugar donde vayamos con un mensaje, con una narrativa que pretende defender un argumento con el cual nosotros pensamos que podemos ser preservados. Y era importante también lo que veíamos ahí en el capítulo 12, que él dice, para que me vaya bien y viva gracias a ti. Entonces él estaba recién en ese momento en el capítulo 12, siendo llevado por el Señor, empezando ese camino en el cual el Señor lo fue respaldando. Pero vemos también cómo más adelante, aunque ahí en ese pueblo o en ese lugar de Egipto, el Señor lo guardó, como lo vemos en el versículo 17 del capítulo 12, el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. De nuevo, el faraón fue afectado por esa decisión que tomó Abraham, pero este caso es diferente. Egipto, el faraón, ha sido un lugar que a lo largo de la historia de las escrituras podemos ver cómo ha sido un pueblo que ha esclavizado, un pueblo que ha sido caracterizado por sus iniquidades, por no tener temor del Señor. Pero aún así, pues el Señor respaldó a Abraham. Y en ningún momento Dios le dijo a él que debía presentarla a ella como hermana al lugar al que fuera. Entonces, es bueno saber también cuál fue la promesa que el Señor le dio a Abraham y de qué forma Él lo estaba guiando y por qué lo estaba guardando a los lugares a los que iba. Porque si aparece en un sueño a una persona, a un rey, y le dice, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues es casada. Porque Él lo defiende de esta forma, aunque Abraham es el que está cometiendo el error ahí y el pecado también. Y podemos ver esa promesa del Señor a Abraham, y es importante recordarla hoy para este texto, en ese mismo capítulo de Génesis 12, en el versículo 2. Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones. Serán benditas todas las familias de la tierra. Así vemos como el Señor le ha prometido algo a Abraham y de qué forma Él lo está preservando. No solo era Abraham como tal, sino que el Señor estaba haciendo que se preservara la vida de ellos también para el cumplimiento de su promesa. Así que aquí podemos ver que a pesar de el temor, a pesar de las dificultades, a pesar de poder creer que hay un mejor argumento para ser defendidos o presentados delante de personas que puedan ser un peligro para nosotros, pues el Señor aún es el que sostiene y preserva por un motivo más grande, que es poder Él cumplir su promesa, poder Él cumplir su palabra y lo que ha dicho. Entonces, como lo orábamos ahora en Ezequiel, pues lo más grande es también el nombre del Señor. Y por eso, con esta introducción y con la lectura que hemos visto del pasaje, yo quiero que hoy recordemos algo muy importante, y es que Dios vindica a los suyos y cumple sus planes para su gloria. Por eso debes vivir por Él y no temer. Dios vindica a los suyos y cumple su plan para su gloria. Por eso no hay razón para temer y debemos vivir por Él.
Así que lo que hemos visto hasta ahora en este primer punto, que va desde el versículo 1 al 7, vemos cómo Abraham se presenta de esta forma y también más adelante se defiende. Entonces, este punto podemos llamarlo: no creas en los argumentos que levantas para preservar tu vida. Cree en Dios, quien tiene tu vida en sus manos. Abraham estaba presentándose de una forma porque él decía: tal vez no tienen temor de Dios en este lugar. Pero por eso es importante para nosotros y para la audiencia original de este texto que no creamos en los argumentos que levantamos, con los cuales caminamos, aún nos presentamos a otros como algo que puede guardar nuestras vidas, como algo que nos puede dar lo que queremos, la seguridad que anhelamos, la comodidad que queremos, sino creer en el Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. Y si nosotros no tenemos una relación con Dios, no nos interesa, no es alguien que esté en nuestra vida, pues aún también es un motivo y una razón muy importante para escuchar este mensaje. Y es que si aún yo no creo que el Señor tiene mi vida en sus manos, ni me interesa, pues entonces justamente estoy totalmente perdido y estoy ya viviendo como si mi vida estuviera en mis manos y dependiera de mí. Entonces, a través de lo que vemos en este mensaje podemos ver, pues, y juzgar a Abraham, ¿no? Cómo él va a hacer esto, cómo va a presentar a su esposa como su hermana, cómo no se va a interesar por ella, porque pueda ser llevada primero por el faraón, luego por este rey, y pues lo que pueda pasar con ella es algo que él no va a controlar si ella es tomada como mujer. Aún también algo muy importante ahí es que el pacto que él ha hecho con ella es algo que también pues es pasado por alto por él al solo decir que es su hermana. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos también identificarnos ahí con Abraham al ver cómo toma decisiones por temor? Cómo aún él más adelante argumenta esto como una decisión sabia, pero aún pues es algo que el Señor no le dijo que hiciera. Y que él pudo ver de primera mano cómo el Señor lo guardó, cómo el Señor lo llevó, cómo el Señor ha preservado su vida hasta ese momento y cómo el Señor dijo que por medio de él serían benditas todas las naciones. Como versículos anteriores, con lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cómo el Señor le dio la promesa a Abraham del nacimiento de Isaac. Estaba viendo que si el Señor les prometió que iban a ser un hijo de ellos, aún en edad avanzada, y aún Sara se rió, se burló, pues entonces llegan a este lugar y dice: ella es mi hermana. Entonces, si ella es tomada por otra persona, es llevada, ¿cómo se va a cumplir también esa promesa del Señor? ¿Cómo va a él a tener ese hijo de la promesa que ya el Señor le dijo cómo se llamaría, que ya había visto también la forma en la que lo había preservado hasta ese momento? Pero aún la decisión que toma está basada en lo que él ve con sus ojos, en lo que él cree, y es el argumento que él levanta como lo sabio, como lo correcto. Entonces, siguiendo en el pasaje, vamos a ver cómo llegamos a ese punto del argumento de Abraham. Pero todavía estamos aquí viendo la respuesta de Abimelech. Entonces dice él, Abimelech le responde a Dios en el versículo 4. Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Ahí termina ese primer punto de los versículos del 1 al 7 y vemos cómo esa conversación que tiene Dios con Abimelech a través de ese sueño es también el Señor reconociendo su justicia. Cuando habla de integridad, el significado de esa palabra también es que era justo. Y aún en medio de su vida, pues claramente no era perfecto, pero tenía una vida piadosa, por lo que vemos en este texto.
y él le dice, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Y vemos cómo el Señor es justo, cómo el Señor preserva, cómo el Señor mismo lo guardó de pecar contra él. Cosa diferente a lo que pasó en Egipto, lugar donde no tenían temor del Señor, donde no hubo ninguna intención de buscar de Él, de glorificar su nombre, ya sea un temor por las consecuencias o un temor reverente. Pero vemos algo aquí especial en la vida de Abimelech, y él le dice, integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. Y aunque Abimelech no es el centro de este pasaje, vemos cómo al Señor no se le escapa también la vida de una persona íntegra, la vida de una persona que aún teme también a Él, y Él lo puede preservar, Él lo puede también alcanzar y ver cómo en medio de la bondad de los actos que Él haga, pues lo importante también es obedecerle al Señor, porque por mucho que Él fuera íntegro y con buenas intenciones, el Señor también fue severo y le dijo, sí, yo sé que tú eres íntegro y que has hecho eso con una intención íntegra de tu corazón, y yo te guardé de pecar contra mí. El Señor fue justo, lo cuidó, pero aún esa instrucción que le da también es certera, y Él le dice, ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. O sea que esas acciones bondadosas de Abimelech, pues si no estaban puestas delante de la obediencia y una vida entregada al Señor, pues eran solo acciones. Pero el obedecer al Señor, a este llamado que Él estaba haciendo y a esa misericordia que tuvo de Él, aparecerle en un sueño y evitar que pecara contra Abraham y Sara, evitar que interfiriera también contra la promesa que el Señor había hecho, pues Él le muestra también lo que debía hacer, obedecer. Y también Él dice una palabra muy importante que no había aparecido en este libro hablando de Abraham, y él es profeta. Entonces estamos viendo cómo Abraham aquí hasta este momento no ha hecho algo con lo cual se merezca algo bueno o el respaldo de Dios. Él ha cometido un error, él ha permitido que se lleven a su esposa, pero el Señor sabe quién es él para Dios. El Señor lo ve como esa persona que Él ha sacado, esa persona con la cual Él tiene un plan, un propósito. A pesar de que en ese momento está pasando por dificultades, por temor, el Señor sabe cuál es la identidad que le ha dado a Abraham. Y se la dice a Abimelech, le dice, Él es profeta y orará por ti. Entonces por eso Abraham es el personaje principal aquí. En medio de todo el Señor está diciendo, orará por ti y vivirás. O sea que profeta es aquel que escucha la voz de Dios y la transmite, aquel que ora también en nombre del Señor, y el Señor, si es su voluntad, lo escucha, y desde ahí, desde ese sueño ya está mostrando el respaldo que tiene para Abraham, y no es un respaldo injusto, sino un respaldo en el cual vemos cómo el Señor lo ha escogido, cómo el Señor lo ha llamado, y cómo el Señor lo está preservando también para que su promesa sea cumplida. Y ahí podemos ver entonces en nuestras vidas de qué forma el Señor nos ha preservado hasta hoy. De qué forma, a pesar de nuestro temor, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que decimos o de que no avancemos también muchas veces como quisiéramos en este camino con el Señor, si nosotros hemos creído en Él, hemos sido vistos justos también delante de Él. Si el Señor nos ha llamado primeramente antes de que esa fe sea manifestada, pues Él es el que hace que sea cumplida y completada esa obra en nosotros. Entonces desde este momento podemos ver cómo en nuestra vida, cómo en nuestro caminar, hemos sido como ese Abraham. Hemos sido como ese que ha entregado aún aquello que tiene que guardar, que tiene que cuidar, y lo ha entregado por temor. Sea aún nuestra relación con Dios, sea aún entregarnos nosotros nuestra vida, nuestro tiempo, a algo que vemos como una seguridad para nosotros. Y eso nos lleva a concluir en ese punto que no debemos creer en los argumentos que levantamos para preservar nuestra vida, sino creer en Dios, que es aquel que tiene nuestra vida en sus manos. ¿Y por qué era importante para la audiencia original este mensaje? La audiencia original era el pueblo de Dios,
que había sido sacado de Egipto por Moisés, y él fue el que escribió este libro del Génesis, el Pentateuco, cómo ese pueblo estaba caminando con la guía, con la dirección de Moisés, siendo usado por Dios, cómo estaba siendo respaldado, cuidado, guardado, pero aún ese pueblo tenía temor, aún ese pueblo también se estaba quejando, aún ese pueblo estaba dudando por qué nos sacó del lugar de donde estábamos, no veían la tierra prometida. Y hay algo importante con esa palabra de tierra o esa frase de tierra prometida, y es ver cómo está también ligado a la promesa que hace el Señor. Como el Señor le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones. Como la promesa que Él le da no se queda solo en su vida, en su familia, sino también como Él lo prospera, lo va a bendecir, porque tiene un propósito también que va a ser extendido para las naciones. Y para eso requiere ser guardado, requiere ser preservado, requiere tener también los recursos necesarios para ello. Y vemos cómo el Señor cuida cada uno de esos detalles en este texto. Entonces, ¿por qué es importante este error que Abraham tuvo y que Dios habla de nuevo de esto a través de Moisés? Porque ocurrió de la misma forma en Génesis 12 y luego aquí de nuevo vemos que comete ese mismo error, tiene esa misma duda, y podemos pensar también de qué forma nos ocurre a nosotros también una y otra vez el creer y poner nuestra vida en un argumento que levantamos como nuestra seguridad. Y muchas veces también estamos pasando por caminos que el Señor puede estar guiándonos, puede estar guardándonos, pero los pasamos por desconfianza, por temor, y no vemos que el Señor también puede querer bendecirnos a través de ello. Y eso nos lleva al segundo punto, que va del versículo 8 al 18, y es: no temas, confía en el Dios que bendice y vindica a los suyos. No temas, bendice, cree en el Dios que bendice y vindica a los suyos. Vamos a leer el versículo 8. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? O sea que aquí es donde estamos viendo, en palabras de esta persona, de este rey, las consecuencias que tuvo el acto de Abraham, el pecado de Abraham. ¿Y por qué él le dice que es un pecado tan grande? Porque en este momento, en su cultura, el pecado de el adulterio, de meterse con una persona que ya estaba casada, pues era castigado por muerte. Y entonces él dice: me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y vemos cómo ese pecado en el cual pudo también haber caído ahí Abimelech, pues tenía también consecuencias fatales para él, pero principalmente fue que el Señor mismo se le presentó y le habló para decirle también las consecuencias que tendría si él no obedecía a regresar a Sara. Y también si el Señor no se hubiera presentado, pues hubiera sido también fatal para él, para su pueblo. Y aquí en la respuesta de Abraham vemos también lo que muestra ese corazón, que aún está siendo formado por el Señor, y que también podemos ver si podemos identificarnos con él. Entonces, esta persona estaba atemorizada, esta persona se presentó ante los hombres de su pueblo y ellos se atemorizaron también en gran manera, y esa pregunta del ¿por qué nos has hecho esto? Es como una consecuencia grave, no era algo normal para él, no era algo de un día más, era algo que también pudo atemorizarlo más que un reino que viniera a enfrentarse contra él. Entonces, esto está causando también unas consecuencias, y Abraham en ese momento está viendo cómo se presenta ahí Abimelech ante él, le hace estas preguntas, y Abraham le responde: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Yo le dije a ella:
este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces estamos viendo que era una decisión que han tomado también juntos, pero que Abraham fue el que le instruyó a ella en hacerla. Y al lugar al que iba, él también estaba teniendo como esta predisposición, también este prejuicio contra las personas a las que llegaba. Y en ese contexto pues era época patriarcal, era también en la cual los forasteros pues corrían peligro al lugar donde iban. Era algo que podría pasar, pero es que Abraham no estaba siendo llevado por cualquiera. Abraham estaba siendo llevado por Dios, quien lo sacó de su tierra con un propósito. Si no, él hubiera podido estar allá mismo. Y ese Dios estaba cumpliendo día a día esa promesa que le hizo a él. Pero aún así su respuesta es de argumentar la razón de esa decisión, no argumentar su pecado. Y entonces yo quiero, hermano, hermana, amigo, que tú puedas ver que si esto sucede de esta forma, si el Señor permite que esto quede escrito también en su palabra, y vemos cómo era algo reiterativo en Abraham, que puedas ver tú en tu vida qué estás repitiendo para hallar seguridad, ver de qué forma tú también estás mintiéndote y engañándote a ti mismo, con decir, esto lo hacemos porque no hay tiempo, porque es lo único que me queda, llego hasta ahora porque nadie me está viendo, o puedo cumplir también las expectativas de otro, porque puedo recibir algo a cambio, pero si en otro lugar no lo hay, pues soy diferente, o no salgo de mi comodidad porque al fin y al cabo pues el Señor está conmigo, el Señor me está aquí llevando, me está guardando, y yo necesito cuidar a mi familia, yo necesito compartir con ellos, necesito descansar, tengo que tener horas de sueño, tengo que también dedicarme a mi trabajo. Pero estamos pasando por alto que el Señor nos ha dicho que debemos compartir con su pueblo, que debemos servir, que debemos dar nuestra vida por Él, que debemos anunciar también sus buenas nuevas de salvación. Y nos podemos decir, no, es que no tengo la fluidez para decirlo, es que ya llegará el momento de hacerlo, pero aún no. Y aún también, si aún no tienes una relación con Dios, pensar, ¿qué argumentos has levantado? Es que he visto personas que no son coherentes con la vida cristiana. Si estos que se hacen llamar cristianos, pues viven de esta forma, ¿yo para qué voy a acercarme a un lugar así? Y esto es lo que el Señor dice en su palabra, o es un argumento que he levantado para hacer lo que deseo en mi vida, para satisfacer mis necesidades, para ser guardado también, entregar mi vida al trabajo y quitarle tiempo a mi familia o al Señor o a su iglesia, porque digo que es importante y porque hay que proveer para el hogar, pero aún también estoy olvidando cuál es la manera más especial o que el Señor ha demandado para que yo pueda dedicar mi tiempo. Estoy poniendo mi confianza en el sueldo de cada mes y el día que no lo recibo es diferente. Pienso si vale la pena seguir o no. Y entonces empiezo a levantar argumentos para decir que es justo pensar así, para decir que esta narrativa y este mensaje al que yo comparto en diferentes lugares, tengo toda la razón para decirlo, porque es lógico. Abraham podía decir que era lógico, había lugares donde de verdad si llegaban pues ellos tenían el ejército, tenían todo y podían tomar a la persona y hombres morir a causa de su pareja. Pero él, por lo que vivió en algunos lugares, ya pensó que en cualquier lugar a donde iría sería así. Él dice, porque me dije, o sea, son sus pensamientos, sus ideas preconcebidas, su contexto, sus temores, su familia, lo que ha vivido, es lo que está predominando para él tomar sus decisiones. Entonces, una cifra de una encuesta que hacían en Bogotá a personas en las calles
Les preguntaban si ellos tenían una relación con Dios o ellos qué era lo que más predominaba para tomar una decisión. Si era su experiencia, si era el consejo de alguien o si era su espiritualidad, lo que pudieran escuchar de Dios. Y en un 80% lo que los llevaba a tomar las decisiones era su experiencia. Es decir, me dije a mí mismo, he vivido esto, mi familia es así, he podido caminar mis días hasta hoy de esta forma, entonces este es el camino que debo seguir. Pero en realidad, si el Señor no lo ha dicho, estoy pecando contra Él, estoy también desconfiando de la promesa que Él ha hecho. Entonces, ¿de qué forma en mi caminar cristiano también yo me he dicho a mí mismo que no tengo habilidades para tal área del servicio? Pero aún estoy ignorando que Dios me ve como alguien que ha sido escogido, como un hijo de Él. Así como puntualmente veía aquí a Abraham como un profeta. Él dijo, es que Él es profeta y orará por ti, le decía a Abimelech. Abraham luego se estaba justificando, estaba diciendo que si no decían esto los mataría, pero Dios estaba diciendo, Él es profeta y Él orará por ti. Entonces, ¿en qué momento nosotros hemos creído que no tenemos derecho para hablar, para compartir su evangelio? Pero el Señor nos ha llamado y nos ha enviado para anunciar sus buenas nuevas. Si el Señor nos ha traído de las tinieblas, así como trajo a Abraham a la virtud, a la luz admirables para anunciar las virtudes de su gracia. Entonces, pregúntate cuántas veces has puesto por encima tu idea preconcebida o tu prejuicio para tomar tus decisiones y no lo que el Señor ha dicho de ti. Y esa es la forma en la que nosotros vamos viendo cómo el Evangelio del Señor es aplicado a nuestras vidas. ¿Qué es lo que preservó a Abraham? Fue su vida perfecta, fue que nunca se equivocó. Y podemos recordar hoy de Abraham que es conocido como el padre de la fe. ¿Y qué fue lo que a él lo sostuvo en su vida, lo que lo preservó de ser acabado en cualquiera de estos pueblos? No fueron sus decisiones, no fue su sabiduría, no fue su templanza. Si el Señor lo guardó, si el Señor lo llevó al lugar donde lo quiso poner para cumplir su propósito y lo llevó a crecer también día a día, porque Él no lo dejó en esa condición. Lo que vamos a ver más adelante va a ser que Él luego hace un pacto con Abimelech. Y entonces Abimelech le dice, tú no vas a volver a hacer esto. Y él dice, no volveré a engañar de esta forma. O sea que el Señor a través de este suceso lo está llevando a crecer, lo está santificando. ¿Pero por qué? ¿Por Abraham? ¿Porque fue más bueno que otros? ¿Fue porque el Señor está vindicando su nombre, que ha sido blasfemado en las naciones? Porque si el Señor prometió algo que iba a hacer a través de él, a pesar de que Abraham dudaba, a pesar de que Abraham falló como nosotros, si el Señor ha rescatado a alguien de las tinieblas a su luz, Él va a preservar esa vida hasta el día que Él quiera, también para terminar de cumplir su plan, y lo va a santificar hasta su venida. Entonces eso nos permite hoy confiar y ver cómo, aunque nosotros no creemos, cómo aunque dudamos y vemos que aún tenemos cierta lucha, vemos que aún no avanzamos, no se trata de nosotros luchar con nuestras fuerzas para que esto pueda ser corregido, sino que se trata de ver cómo el Señor nos ve, si nos ha rescatado y nos ha traído de nuestra antigua vida. Se trata de ver que el Señor nos ve como alguien constante, nos ve como alguien amado por Él, nos ve como alguien escogido por Él, entonces ya no somos huérfanos, nos ve como alguien que también puede dar su vida por otros, entonces ya no somos egoístas. Que lo que nos lleva a tomar esas decisiones es ver que el Señor día a día está haciendo que sea cumplida su obra en nosotros para alabanza de su nombre. Entonces fuimos preservados para que Jesús fuera entregado por nosotros. ¿Por qué fue preservado Abraham y Sara? ¿Por qué el Señor permitió que esa promesa fuera
cumplida. Fue porque a través de ellos iba a ser bendita las naciones y de los hijos de ellos iba a nacer el Mesías, aquel que fue entregado por nosotros. Y de esta forma el Señor, paso a paso, a cada uno de los hombres que vemos en la Biblia, si Él los preservó, si Él los llevó a crecer, si Él los llevó al arrepentimiento, pues fue porque Él iba a cumplir esa promesa que hizo desde el Edén del Mesías. Entonces, después de este argumento que da Abraham, llega aquí la respuesta de Abimelech y vemos cómo esto conecta con Cristo, con esta entrega de una palabra muy importante que veremos en el versículo 16, y es, en el versículo 14 dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. A pesar de su duda, a pesar de ese argumento que levantaron, a pesar de presentarse como algo que no era lo que los identificaba, el Señor los bendijo. Y esta entrega que hizo Abimelech, lo que yo veo es que era también una entrega para el Señor, una ofrenda para el Señor, porque aquí Abraham lo único que dijo fue que él se dijo a sí mismo que sin duda no había temor de Dios en ese lugar, y por eso ella la presentaba como su hermana. Pero Abraham estaba obedeciendo a esto que el Señor le dijo, y más allá de obedecer y de volver a Sara, él estaba entregando algo valioso para ellos, y que también iba a ser instrumento para que el Señor siguiera cumpliendo su promesa a través de la vida de ellos. Y esta frase, este versículo en el que dice: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras, nos muestra también cómo el Señor, en cada uno de los pasos que llevaba Abraham, pues le daba también un terreno, un territorio en el cual era algo importante también en ese momento para poder ser preservado, para poder ser cuidado, para pastar a sus ovejas que él mismo le había dado. Y vemos cómo el Señor tenía cuidado con él. Pero algo también clave e importante es lo que él hace con las 1000 monedas de plata. Y dice: esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y esta palabra vindicación en el original es como un velo en los ojos. Entonces, aquello que representaba una mujer con un velo en los ojos era alguien que tenía su pureza, ya sea delante de su marido o aún sin él. Y era como ella había estado en ese lugar, había sido llevada por Abimelech, pero él estaba dando algo que representaba para ella que era vindicada, que ella no había sido tocada, que ella aún era pura delante de los que lo vieran. Ante todos quedas vindicada. ¿Y qué hizo Sara y Abraham para merecer esto? ¿Qué hemos hecho nosotros para ser vindicados también delante del Señor? Y algo que podemos ver en su palabra también es justamente la conexión que tiene esta palabra vindicación con el que en realidad merece ser también reconocido como puro, merece ser visto también como alguien digno delante de otros. Y ese que vino a nacer aquí a la tierra para cumplir esta promesa, y aquel que merecía ser exaltado por todos, cuidado por todos, honrado por todos, fue entregado por nosotros, fue humillado, fue maltratado, y él lo que hizo fue confiar en su Padre. Así que lo que vemos que no pudo hacer aquí Abraham en este momento, a pesar de la promesa que el Señor le había hecho y que lo estaba cuidando y llevando paso a paso, el Señor Jesús vino aquí a cumplir ese propósito y ese caminar
con la misión que su padre le había dado, y él confió en él. Él confió en su padre y en el plan trazado desde la eternidad. Donde nosotros no pudimos confiar, Cristo confió y venció. Él no se entregó a causa del temor que podía generar la maldad de este mundo. Donde él estaban persiguiendo a los creyentes. Era un lugar donde si alguien decía algo opuesto a la religión que ellos tenían, pues, y dañaba como el ciclo de esa religiosidad o sociedad, pues tenía consecuencias de martirio, de tortura, de ser entregado. Pero el Señor no temió a las consecuencias o a lo que podía pasar en ese camino, y Abraham recibió el mensaje de que en ti serían benditas todas las naciones y que él iba a ser preservado. Y vemos también cómo Cristo confió en la promesa y cómo aún él intercedió por cada uno de los que el Señor le había dado, y cómo a través de la vida de Jesús y de su entrega, pues es la forma en la cual él vindica a aquellos que hayamos creído en él. Entonces hoy, si tú ves que a través de tu vida, de tu caminar con el Señor, hay cosas que parecen no tener esperanza, hay cosas que parecen no avanzar, pues no se trata en la mayoría de ocasiones no se trata de qué tan fuerte lo intentes, sino de ver cómo Jesús fue el que lo cumplió en la cruz, cómo Jesús confió, cómo Jesús se entregó completamente, y cómo a través de esa fe también del Señor y de esa entrega, pues tú también puedes confiar en Él. Y cómo también la identidad que se te ha dado ya no es que eres huérfano, ya no es que eres necesitado, ya no es que requieres la herencia de un padre aquí en la tierra, ya no es que tienes que trabajar para poder que seas alguien en la vida, sino que tu identidad, tu vindicación, tu carta de presentación delante de otros, tu honra, te la da Cristo al haber muerto por lo que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos ser rechazados, merecíamos ser castigados y merecíamos haber sido humillados o no reconocidos como alguien importante frente a otros, pero el Señor, a través de preservar también nuestras vidas, lo hace con el propósito de que podamos mostrarlo a Él y de que su nombre sea vindicado también en las naciones. Y por eso su palabra en Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Y es aquí donde vemos que el Señor es el que está cuidando a su iglesia, purificándola y vindicándola, a su pueblo en medio de las naciones. Porque ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con el pueblo de Dios? Y ha sido lo que dice aquí, profanado. O sea, que esa pureza o esa bondad que teníamos al haber sido creados por el Señor, pues fue totalmente entregada por el pecado, y nos hemos prostituido a causa del pecado. Ese nombre profanado, esa pureza, esa honra, pues fue totalmente entregada a causa de nuestro pecado. Y hemos pisoteado el nombre de Dios, aún muchos sabiendo que hemos sido rescatados por Él, que nos ha traído de muerte a vida, que ha cambiado nuestra vida por completo, que nos ha dado esa fe. Aún tememos muchas veces las consecuencias de este mundo en el cual caminamos, pero este mundo no nos ha dado ninguna promesa de vida eterna, sino el Señor. Y en 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así que somos ese pueblo, somos esa novia que el Señor guarda, que el Señor ha vindicado, que el Señor preserva, que el Señor ha honrado y que ahora también nos ha dado una identidad. Entonces, no somos temerosos, no somos huérfanos, sino que somos un linaje escogido por el Señor. Real sacerdocio, aquellos que se comunican con Él, que dan ofrendas a Él, que comparten su palabra, una nación santa apartada por Él y un pueblo adquirido para posesión suya. Él es el que nos ha adquirido, Él es el que nos ha comprado, Él es el que dejó esta promesa a través de Abraham para bendecir a todas las naciones y que fue cumplida, que fue manifestada a través de la obra, de la vida de Jesús y de su muerte y resurrección, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros creamos en Él y le adoremos por su misericordia. Entonces lo que queda de nosotros al escuchar este mensaje, al saber que a pesar de nosotros el Señor preserva, y a saber también que si Él nos ha llamado, ha sido para que nosotros podamos vivir como Él desea que vivamos. Y como lo dice en Efesios, pues Él ha dejado obras preparadas para que nosotros caminemos como Él desea que caminemos. Así que no se trata de que nosotros vamos a quedar todo el tiempo en ese pecado, en esa pérdida, en esa derrota, en esa lucha. Esa ya no es nuestra identidad. Ya no, Abraham no se quedó todo el tiempo engañando y presentándolo así, sino que la promesa al final fue cumplida. El Señor lo guardó, el Señor cumplió el plan que tenía con él. Y nosotros hoy podemos confiar que tenemos valor y que somos vindicados gracias a la obra de Jesús, aplicada a nosotros por la fe. Por eso Él dice hoy, Dios vindica a los suyos y cumple sus planes para su gloria. Vive por Él y no temas. Y si hoy este mensaje para ti es alejado, no has tenido como un camino en el cual tú puedas ver que tienes una vida con Él, que puedas reconocer que has sido transformado por Él, que antes vivías en tinieblas y luego hubo un cambio de 180 grados, de muerte a vida, de oscuridad a luz, pues puedes ser consciente que es la mejor oportunidad para ver que hay un Dios que llama a un pueblo, hay un Dios que prometió algo y hay un Dios que lo cumplió en Cristo y que hoy lo que te dice es confía en Él. No hay nadie mejor en quien confiar, no hay nadie que haya dado la vida por ti y no hay nadie que te cambie tu identidad y que te vindique de todas las impurezas que has hecho. Tú no lo puedes hacer solo, solo Dios lo hace a través de Jesús, así que cree en Él, vive por Él, arrepiéntete de tu vida alejada de Él y mira cómo el Señor se lleva ese temor para su gloria. Termina el versículo 17 con lo que el Señor le dijo a Abimelech que pasaría si él devolvía a Sara. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Vemos ese respaldo de Dios con la familia que Él escogió, pero vemos también su justicia por aquellos que son justos también, que su conciencia ha sido tocada por el Señor y que han obedecido también a su llamado, que han creído en Él. El Señor cumple su promesa y restaura como nadie más lo puede hacer. Así que oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra.